Bienvenidos, esta vez vamos a tratar sobre la mediación. La mediación como método de gestión y resolución de conflicto ha sido y es una práctica constante en nuestras comunidades, sociedades y culturas. Es una herramienta eficaz utilizada para negociar entre las partes adversas en presencia de una tercera, es decir, neutral, cuyo papel consiste en facilitar la comunicación y la búsqueda de soluciones. El propósito de la mediación no es determinar quién tiene o no razón cuando existe un conflicto, sino ayudar a solucionar, y la clave de la mediación es dar la oportunidad y el protagonismo a cada una de las partes para que puedan gestionar y llegar a una resolución efectiva del conflicto. El objetivo, por tanto, no es solo llegar a un acuerdo, sino cómo se trabaja y de qué medios se sirven las partes para conseguirlo. La mediación supone, en definitiva, un intento de ayudar a la gente a que se comunique y se entienda de un modo diferente, con la intención de que amplíe su percepción del problema, poder entender cómo afecta el problema o cómo se siente la otra persona, que es fundamental, más allá de que sea o no posible llegar a acuerdos concretos. Para que un proceso de mediación sea desde el principio efectivo, la participación de las partes ha de ser voluntaria y la persona que ejerce de mediador debe estar debidamente entrenada y formada. Pues bien, hemos visto lo que es la mediación. Ahora bien, vamos a pasar sobre la figura del mediador. El mediador es la figura clave en la mediación y es la persona que contribuye a que se genere confianza entre las partes y durante todo el proceso. Es la figura del mediador la que ayuda a que las partes en conflicto interaccionen entre ellas, de forma que se entiendan y puedan llegar a trabajar juntas, de un modo completamente diferente a lo que lo habían estado haciendo hasta el momento. Su cometido es esencialmente proponer procedimientos de búsqueda de soluciones. Para conseguir llevar a cabo la tarea de mediación es necesario contar con una serie de cualidades, como la de ser objetivo y mostrarse empático, para hacerse una idea de la posición de ambas partes, o ser imparcial y ganarse la confianza de ambos, de modo que el mediador se abstraiga de sus opiniones personales y dirija la solución del conflicto en base a las necesidades de las partes y no de las suyas propias. Ahora bien, veamos las fases o etapas de la mediación. El proceso de la mediación debe incluir una serie de etapas por las que todo mediador y toda parte en conflicto debe transitar. Existen dos grandes fases diferenciadas. Una primera es la entrevista con cada una de las partes implicadas en el conflicto. Y una segunda es una vez que están de acuerdo ambas partes en proceder con la mediación, en la que ya se encuentran, se comunican y se ponen en marcha la resolución de conflictos. Tenemos la primera fase de premediación. El objetivo de esta primera fase de la mediación consiste en entrevistar a las partes. Es obtener información sobre el conflicto, transmitirles confianza y permitir un espacio de desahogo, de modo que se puedan ir allanando el terreno para un encuentro final. Es importante que el resto de las fases de esta etapa serían las mismas que de la mediación: la presentación o encuadre, la descripción de lo ocurrido, la aclaración del problema, la búsqueda de soluciones y por último el acuerdo,
Pues en este caso el acuerdo final consiste en que la persona acceda a participar en la siguiente fase de la mediación. Bien, veamos la segunda fase, que es de encuentro o mediación. Aunque ya hemos dicho de alguna otra manera lo referente a la segunda fase anteriormente, pero es importante recordar: la fase de encuentro o mediación es la etapa más importante de todo el proceso, ya que es en esta fase en la que las partes presentan el problema y describen lo ocurrido, a efectos de poder aclarar el conflicto y buscar solución. Pues bien, veamos cada uno de los pasos de esta segunda fase. Tenemos primero la presentación o encuadre. En la presentación o encuadre, el objetivo es crear la confianza en el proceso de mediación. El mediador se encarga de explicar cómo se va a desarrollar objetivos, expectativas, rol del mediador y las partes en conflicto. De recordar la importancia de confidencialidad y de su colaboración, además de aclarar las normas básicas de participación. En este paso es particularmente conveniente informar a las partes de que una buena comunicación necesita de unos minutos y mínimos requisitos, que no haya interrupciones, que se esfuercen por entenderse, que exista una adecuada comunicación, de modo que si estos se cumplen, se va a facilitar que se dé una búsqueda de solución más rápida y eficaz. De mismo modo que si no lo hace, es muy probable que la situación empeore. Comenzar el encuentro recordando a las partes en qué consiste la mediación es importante, ya que, por un lado, les señalamos que para solucionar un problema es necesaria otra forma de interactuar y que la figura del mediador está ahí para facilitar la comunicación, de modo que puedan resolver el conflicto. Y por otro lado, que el mediador les va a servir de modelo de interacción, entendiendo que lo relevante no es tanto el contenido de lo que se dice, sino más bien el tono y la forma en que se expresa el discurso. Pasamos al segundo paso, que es la descripción de lo ocurrido por las partes en conflicto. En este paso de la mediación, cada una de las partes van a poder expresar su versión del conflicto y va a tener la oportunidad de expresar qué piensa y cómo se siente al respecto. Recordemos que este es el momento ideal para que cada uno de ellos perciba que es escuchado y pueda desahogarse. De ahí que es importante que el mediador genere un ambiente adecuado, un ambiente donde puede ser escuchado y gestione el intercambio de mensajes. El mediador debe conseguir que las partes respeten el turno de intervención, tratando de que realicen una escucha activa y empaticen cada uno de ellos con la parte contraria. También debe ayudar a poner sobre la mesa los temas más relevantes del conflicto, sin emitir juicios de valor o aconsejar, prestando atención tanto al contenido como a la relación entre las partes. El tercer paso es la aclaración del problema. En este paso, la figura del mediador es clave, ya que busca identificar en qué consiste el conflicto, para tratar de consensuar los temas más importantes para ambas partes. Se deben asegurar la conformidad mutua sobre los temas a tratar, de modo que se pueda avanzar hacia una solución de conflicto. Además, se puede avanzar hacia una solución de conflicto. El mediador tendrá que conseguir una versión consensuada del problema, explorando principalmente los intereses que subyacen a la posición de cada uno y
dirigiendo el diálogo en términos de intereses, con un punto clave para poder resolver adecuadamente el conflicto. Esta etapa es de gran relevancia, dado que gracias a las preguntas que formula el mediador y las partes serán conscientes de que existen varios puntos de vista o enfoques del mismo problema, facilitando así la resolución del conflicto. Asimismo, y como hemos apuntado anteriormente, si cada parte presenta primero sus intereses y después sus posiciones, será más fácil que la parte contraria se muestre receptiva hacia las mismas. En definitiva, el objetivo de esta fase o de este paso es identificar los intereses, necesidades y sentimientos de ambas partes, comprender la posición de otra persona o de otra forma empática y de tratar de destacar los elementos comunes en la percepción del conflicto, destacando la importancia que tiene para ambas partes llegar a un acuerdo. El cuarto paso es búsqueda de soluciones. En este paso se tratan los temas más relevantes y se buscan posibles vías de solución y de encuentro. Los mediadores deben facilitar la creatividad en la búsqueda de ideas o soluciones a través de técnicas como la tormenta de ideas, visualización creativa, analizando lo que cada parte está dispuesta a hacer y lo que le pide a la parte contraria, solicitar que valore cada una de las posibles soluciones y pedir su conformidad con cada una de las propuestas. En esta fase es muy importante que se manejen unas adecuadas habilidades de comunicación. A estas alturas del proceso de mediación, cada parte visualizará el hecho de ver que la persona contraria, que hasta ese momento era su adversaria, se ha tornado en una aliada con la que poder comunicarse con corrección y ha hecho concesiones, lo que facilitará que la parte concernida modifique también su conducta en pro de mantener la nueva situación que beneficia a todos. El último paso es el acuerdo. Finalmente, este paso de la mediación es del acuerdo. El mediador debe ayudar a las partes a evaluar las propuestas, así como sus pros y contras, hasta que puedan decidirse por una de ellas. Asimismo, ha de ayudarles a definir claramente el acuerdo, buscando que éste sea equilibrado, realista, concreto, posible y claro, aceptado por todos, evaluable y que quede por escrito. Las partes tienen que comprometerse a cumplir aquello que han acordado y deben firmarlo. El mediador debería darse por satisfecho si las partes han podido entablar comunicación, aunque finalmente no hayan podido llegar a acuerdos concretos o por algún motivo no hayan querido plasmarlo por escrito con su firma. Incluso en las ocasiones en las que el acuerdo haya sido imposible, la mediación habrá servido como entrenamiento para poner en marcha otro tipo de habilidades de comunicación, así como para mejorar la relación entre las personas. Pues de esta manera hemos visto la mediación. Cada vez que se crea una frontera y se construye un puente para superarla, ambos lados salen beneficiados. La vida te da la oportunidad de escribir, corregir y mejorar tu historia todos los días. Sé sabio y escribe una buena historia, la tuya. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad.